Bueno, y en estas investigaciones periodísticas que tocan el meollo del horror muchas veces en la vida argentina, bueno, queremos hablar, como lo venimos haciendo, con los autores de las investigaciones. En este caso, María O'Donnell, querida amiga, querida colega que tengo a mi lado, realmente hiciste un trabajo impresionante con Born, que ha batido todos los récords de librería además, pero que tiene la característica que es muy poco frecuente, de que hablaste con la víctima de un secuestro que fue el más alto del mundo, ¿no? Así es, bueno, queridísima Magda, gracias por invitarme. Y sí, por supuesto, el secuestro de Bonn es impresionante, pero hay una revista especializada norteamericana que mantiene los 10 secuestros más caros del mundo, y desde el momento en el que se pagó el rescate en el 75, que fueron 60 millones de dólares, actualizados a valores de hoy serían más de 250 millones de dólares, sigue número 1 total. Y Jorge Born nunca había hablado de su cautiverio, y cuando ya se estaban por cumplir 40 años de aquel episodio del 74, finalmente logré, bueno, conversar con él extensamente lo que habían sido esos 9 meses de cautiverio, ¿no? Sí, un golazo periodístico, María, porque realmente nadie había conseguido hablar con Born, pensar que estuvieron esos 9 meses de cautiverio con el hermano que se había puesto muy mal, tan es así que lo largan antes, se queda él solo, y al mismo tiempo habla con los secuestradores y les dicen: mi padre nunca les va a pagar el rescate porque él es un luterano y considera que el dinero de la empresa no debe tocarse, ¿no? Absolutamente. Uno de los hechos que hizo que este secuestro se extendiera tanto en el tiempo era, por un lado, que Montoneros pedía una cifra desorbitante incluso para su tiempo. Esto en el 74 había muchos secuestros de empresarios, había muerto Perón, estaba el gobierno de Isabel, los Montoneros habían gastado la plata que tenían de otros secuestros en la campaña de Cámpora y demás, veían la posibilidad de un golpe y querían dar un golpe muy fuerte que les diera mucho dinero para financiarse. De hecho, la importancia histórica también de este secuestro es que tuvo que ver con el financiamiento de lo que fue gran parte del exilio de la cúpula montonera en Cuba y las 2 contraofensivas. Y se encuentran con un padre que, frente a una demanda descomunal de dinero, también les hacía un planteo de principio, es decir, que él no iba a pagar, hasta que el deterioro de la salud de Juan, el hermano menor, porque los secuestran a los 2 juntos, como decías, Magdalena, y el hecho de que Jorge, desde dentro de la cárcel del pueblo, como la llamaban en la época, se convierte en su propio negociador de su libertad. Eso es impresionante, y que además les dice a los montoneros: pero ustedes saben el espacio físico que ocupan 100 millones de dólares, y le hace un dibujo en la pared, ¿no? Claro, es que en un momento en el que logran finalmente llegar a un acuerdo, 100 millones era el reclamo original, llegan a 60. Uno de los grandes problemas era cómo iban a hacer estos montoneros que estaban en la clandestinidad y no tenían cuentas bancarias para cobrar ese dineral. Entonces había momentos casi cómicos en los cuales Jorge Born trataba de explicarles la dificultad de manejar tanto dinero en negro. Y tantos años después que vos hayas logrado, y te lo repito, lo reitero porque periodísticamente es casi imposible hablar con las víctimas de un hecho que es así, o el rescate más alto del mundo, por ejemplo. Y tenemos del archivo justamente lo que María consiguió, hablar con el propio Jorge Born, que decía esto. Armamos una reunión con el Tata Joffre y me dice el Tata, me dice: mira, lo que quiere Menem es que lo conozcas o tengas que ver algo con el asunto del dinero que le sacaron a ustedes y que esto que lo otro. Ah, fantástico, le digo, venga. Y entonces apareció y me dice: bueno, yo te voy a traer un tipo y vos te entendés con él y yo me voy, porque... Bueno, y me lo trajo a Galimberti. Rodolfo. Rodolfo. Ah, le digo, bueno, macanudo, qué sé yo. Y entonces me dice: mire, usted se va a sorprender, pero yo vengo para una cosa, sobre todo. ¿Para qué? Le digo, para pedir perdón. ¿Cómo? Le digo. Y sí, para pedir perdón. Y además me dice: yo me quiero poner a disposición suya para trabajar con usted, para hacer lo que usted quiera que yo haga. Y yo le dije: mira, muchas gracias, le agradezco. Yo, la verdad que no tengo que ofrecerle de trabajo, pero sí voy a hacerle un pleito al señor Firmenich y compañía, los montoneros, para recuperar algo de la barbaridad de dinero que me sacaron. Galimberti vino así subrepticiamente, estaba ahí, pero totalmente, si lo agarraban, se iba en cana seguro. Sí, pero el gobierno sabía si lo había mandado el gobierno. Claro, por eso, esas son palabras de... Pero bueno.
La cuestión es que el tipo, pero legalmente no podía estar en el país. Fantástico, tengo este juicio contra ellos, usted ayúdeme. Bueno, y ahí me ayudó. ¿Y me ayudó cómo? Cualquier cantidad me ayudó. ¿Cómo? Trajo gente que declaró en favor de las macanas que habían hecho ellos. Trajo maneras de recuperar una parte del dinero. Y trajo una cantidad de cosas, por supuesto que eran aportes al juicio, no era que eso estaba hecho, pero sí era tan evidente lo que el tipo traía que ayudó muchísimo a que finalmente el juicio lo ganáramos o lo ganáramos. Nunca se ganaba bien del todo y nunca se ganaba mal del todo. Pero eso lo que hicieron fue, digamos, parte de la plata se la había llevado Greiber. Alfonsín había indemnizado a los Greiber. Entonces lo que proponían ellos era reclamar que parte del dinero de los Greiber era nuestro. Era ustedes. Claro. Y eso es lo que arma Galimberti, digamos. Eso es lo que arma Galimberti, porque a Greiber le habían dado no sé qué porción de plata, creo que 16 millones. Finalmente, ¿cómo recupera plata? Recuperó plata porque Galimberti me trajo, después del juicio, porque se acabara todo, me trajo, no me acuerdo si era 10 o 7 millones, una cosa así, de los cuales hubo que repartir, por supuesto, a varios. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Con algún papel de por medio? ¿De dónde salió la plata? Mire, yo lo único que tenía que hacer es no preguntar. Y yo, si me venía para mí, no iba a preguntar. Yo lo que sé es que por el lado mío, una parte se fue al Estado, al gobierno, el gobierno de Menem. Porque el gobierno de Menem había ayudado mucho en que todo este proceso se llevara a buen término. ¿Alguien se quedó con una comisión? Claro. ¿Y Galimberti entonces fue el encargado de devolverle la plata? Sí. Además, la franqueza con que vos le preguntás y lo obligás a contestarte muy directamente, ¿no? Este es el giro increíble que tiene después, ¿no?, la historia, que ya en el gobierno de Menem, cuando los montoneros, Firmenich estaba preso y estaban buscando otros montoneros el indulto, se arma todo un acuerdo entre el gobierno de Menem por un lado, el grupo Bungibón por el otro lado, y Galimberti, que se ofrece que había sido el jefe de la columna norte, digamos, cuando estaba secuestrado Born, estaba secuestrado por la columna norte, que lideraba el propio Galimberti, y desde la clandestinidad, a través del gobierno de Menem, le ofrece sus servicios, que consistía en hacerle todo el armado judicial para que pudiera recuperar algo de la plata. Como lo contaba Born, la recupera, y él asume, y lo dice muy abiertamente, que hasta Menem cobró coimas de lo que fue ese retorno de dinero que hicieron tantos años después, ¿no? Es impresionante, incluso se habló en algún momento de que cuando se encuentran, ¿no es cierto?, con sus captores, ya libre Born, se estrechan en un abrazo en el Hotel Lancaster, en un encuentro que hay allá, ¿no? Sí, claro, cuando el Tata Joffre, que fue el que era el jefe de la CIDE de Menem y que fue el intermediador, digamos, entre Born y Galimberti, arma el encuentro en el Hotel Lancaster. Entonces ese encuentro que relataba Born fue justamente el encuentro en el Lancaster, ya en tiempo de democracia y demás, y es increíble porque el Tata Joffre cuenta un poco en el libro, dice, mientras Galimberti solo pedía perdón, Born mucho interés no tenía, pero cuando le dijo que lo podía ayudar a recuperar la plata, cambió rápidamente de actitud y enseguida estaban hablando sin problemas. No, pero fue una cosa mundial realmente, ¿no? Es decir, se habló en el mundo entero. Hay un informe de la televisión alemana y que está subtitulado, así que lo vas a poder comprender igual que nosotros, que no sabemos alemán, pero que muestra el interés del periodismo internacional en esta investigación impresionante. Fíjate lo que dice la televisión alemana. Wir wurden morgens in diesem Hotel angerufen, in dem wir seit Jahren wohnen, wenn wir in Buenos Aires sind. Man sagte uns, wenn wir interessiert wären, würde man uns zu einer sehr besonderen Pressekonferenz abholen. Wir sagten zu, es kam ein Wagen, nach einiger Zeit legte man uns Augenbinden um und dann ging die Fahrt weiter, etwa 45 Minuten. Wir landeten in einem Haus, in dem das Folgende passierte. Hinter der Tür, durch die wir gekommen waren, stand ein Mann mit Maschinenpistole. Wir wurden angewiesen, niemanden aufzunehmen, außer dem Genossen, der die Pressekonferenz geben wird. Nur den Posten durften wir fotografieren von hinten. Ihr Chef
Mario Firmenich, einer der meistgesuchten Guerilleros Argentiniens, eröffnet die Pressekonferenz mit einer sensationellen. Der Unternehmer Jorge Born wird heute gegen ein Lösegeld von 60 Millionen Dollar freigelassen. Das ist mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords von 14 Millionen Dollar für den Esso-Manager Samuelson. Firmenich betont, dass diese 60 Millionen Dollar ein Drittel des Verteidigungshaushalts der Republik Argentinien für 1975 repräsentieren. Die Montoneros sind der bewaffnete Arm des Linksperonismus. Sie haben sich im aktiven Kampf für die Rückkehr Perons verdient gemacht. Später überwarfen sie sich mit dem Caudillo und gingen in den Untergrund. Die Regierung Isabelita bekämpft die Montoneros unerbittlich, mit geringem Erfolg. Firmenich legt über eine halbe Stunde die politischen Ziele der Montoneros dar. Jorge Born, der zusammen mit seinem Bruder Juan am 19. September 1974 entführt wurde. Juan Born wurde schon früher, nachdem ein Teil der 60 Millionen Dollar bezahlt war, entlassen. Den Brüdern Born gehört ein Konglomerat aus Nahrungsmittel-, Textil- und Chemiebetrieben, die drittgrößte Firma in Lateinamerika nach der brasilianischen Volkswagen und Shell. Jorge Born darf uns nichts in die Kamera sagen. Nachdem die Lichter abgeschaltet sind, erzählt er den wenigen anwesenden Journalisten, dass er gut behandelt wurde. 9 Monate aber seien eine lange Zeit. Über seine Entführer sagt er, sie hätten von allem ein bisschen was. Sie seien intelligent, entschlossen und auch ein wenig infantil. Tanta gente que protesta, que los periodistas siempre estamos preguntando, investigando. Mira tu investigación, ¿no es cierto?, hasta dónde nos ha llevado. Porque estas imágenes de los alemanes eran del 75, ¿no? Claro, es el día que liberan a Born, lo veíamos ahí a Firmenich con 26 años, ¿no? Anunciando que se habían hecho este botín extraordinario en una conferencia de prensa que se organiza en la clandestinidad, fundamentalmente con corresponsales extranjeros, y la única televisión autorizada para filmar era la televisión alemana. Y este es el único registro que quedó. Había una cámara de montoneros ahí también, pero ese registro se perdió y es el único registro fílmico del secuestro entero, porque es el único que se filmó, que es el momento de la liberación. No, es muy impresionante realmente, ¿no? Y sobre todo, por lo menos vos lo contás en el libro, que Jorge Born se entera, por ejemplo, de la muerte de uno de sus mejores amigos, Alberto Bosch, recién cuando sale, que ha muerto junto con el chofer del auto, ¿no? Claro, en el momento del secuestro. Es bueno recordarlo, Magdalena, porque en el momento de la emboscada, cuando los secuestran, iban los 2 hermanos juntos en la parte trasera del auto, ellos vivían en la zona norte del conurbano, y iban al centro donde estaban las oficinas centrales de Bungie. Y en el momento en que les hacen una emboscada sobre la avenida Libertador, muy cerquita de la Quinta de Olivos, matan tanto al chofer, a Pérez, como a Alberto Bosch, que era un mejor amigo de Jorge Born desde la infancia, gerente de Molinos, una de las empresas del grupo. Y Jorge Born, durante el cautiverio, creía que su amigo estaba vivo, incluso le dirigía cartas pidiéndole, porque en un momento le piden alimentos también a cambio de la liberación, hubo un reparto de alimentos también. Y él dice que el momento más duro fue cuando Firmenich, minutos antes de estas imágenes que veíamos recién, le cuenta que Jorge Bosch había sido asesinado. Y dice que Born dice que había mantenido como cierta frialdad durante todo el cautiverio y que eso de alguna manera lo derrumbó, que fue el momento donde estuvo más derrumbado de esos 9 meses del cautiverio, ¿no? Es muy impresionante incluso que hoy día tenga la lucidez para recordarlo y habértelo contado así, ¿no? Sí, la verdad es que la posibilidad de tener ese testimonio, decía Larraqui, que es un gran experto en los años 70, que en una crítica que publicaba en Clarín, decía que Born era el primer libro que tuvo la voz de un cautivo de ese tiempo. Y si bien es cierto, porque hubo una enorme cantidad de secuestros extorsivos en aquellos años, bueno, este es un poco el único que cuenta desde adentro, siendo además el dueño de un conglomerado económico poderosísimo, ¿no? Por eso tuvo tanto impacto en Europa también, porque era una empresa multinacional, claro, una de las 5 grandes del mundo en el comercio de granos, todavía hoy de alguna manera lo es, aunque ya vendieron, como consecuencia del secuestro, después de estas imágenes, se va a Uruguay primero y después se va todo el grupo, se asienta en Brasil. Y solo vuelven con Menem, con el gobierno de Menem, en parte a recuperar la plata, pero también, paradójicamente, ese gobierno que tanto apoyó el grupo Bungie
y donde se reencuentran, ¿no?, los montoneros, los ex montoneros en ese momento, y Bunge y Born, de la mano un gobierno peronista, terminan vendiendo gran parte de sus empresas de alimentos y demás, y queda reducido, sigue siendo una gigantesca cerealera mundial, pero ya se llama Bunge Limited y ellos son accionistas, pero de alguna manera este secuestro le signó la vida a Jorge Born, y tampoco pudo ser el heredero que estaba llamado a ser de ese imperio económico que había construido su abuelo, ¿no? Vos contás en el libro que a vos te impresionó primero la austeridad de la oficina, ¿no?, de Born, Sí. y que después que lo único que había en la pared era un retrato de su padre, de ese hombre tan duro que no quería negociar el rescate de sus hijos, ¿no? Claro, él tenía un mandato también muy fuerte de ser el heredero de esa compañía y tenía una visión muy idealizada, ¿no? El padre, a mí me impresionó que, bueno, que la única imagen que había en su escritorio era un gigantesco óleo del padre que termina pagando ese dinero, por el cual él está dispuesto a recuperarlo al final a todo, porque él está dispuesto a negociar con Galimberti, termina dispuesto a pagarle coimas a Menem, y eso además hunde un poco su prestigio. O sea, toda la búsqueda posterior de recuperar algo de ese dinero, a él lo termina perjudicando mucho en el rol que iba a cumplir dentro de la compañía, y siendo muy joven, a los 57 años, lo destituyen de la presidencia de la compañía. Entonces fue un signo para él también. Pero por supuesto. Este secuestro, Lo que se ¿no? llama una vida marcada. Ahora, nos contaron que lo van a hacer en cine, ¿no? Sí, sí. Contame. Sí, la productora Kramer Sigman, que es la que hizo Historias Salvajes o El Clan más Ajá. recientemente, Sí. compró los derechos del libro para desarrollar la película. Vos sabés que me contaban las productoras de cine que siempre hubo como mucho interés en poder hacer algo de los años 70. Ajá, Claro. claro. Y que no hay una historia en cine grande Sí. todavía de estas historias, sobre todo que involucren quizás a montoneros, sí de la dictadura, hay muchas grandes películas de la dictadura, pero quizás no tanto del periodo previo a la dictadura. Bueno, por de pronto Firmenich está en España y no vuelve, creo. O sea que si se deja filmar, Jorge Born es el propio protagonista de su película, ¿no? Sí, va a ser más de ficción. Viste que estas películas son historias basadas en una historia real, que eso les da mucho atractivo y que hemos visto por ahí por El Clan y todo lo demás, que tienen mucho interés, ¿no?, de la audiencia. La idea es saber que la historia que estás viendo además es real, siempre tiene un plus, pero siempre hay una libertad con la que se mueven los guionistas a la hora de construir una historia. Sí, pero para el de esta, ¿no? para el espectador decir, sí, yo pasé por la esquina, sí, conozco la casa, tiene un valor enorme. Así que bueno, felicitaciones, María O'Donnell. Gracias, Magda, gracias por Realmente. tu generosidad de siempre. No, y además el hecho de saber ilustrar las cosas que han pasado en el país o en el mundo. Yo creo que cuando muchas veces la gente se enoja con los periodistas, que estamos siempre detrás de la información, detrás de la noticia, bueno, gracias a Dios que lo hacemos. En este caso realmente fue muy importante. Gracias, María. Gracias a vos. Muchas gracias.